Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un rico lomo saltado, comida peruana. Lo primero que voy a hacer es limpiar la carne. Esta es la carne que voy a usar para preparar el lomo saltado. Esta carne la voy a cortar en tiras. Y ahora sí, quedó bien limpia la carne. Ahora la voy a abrir así en pedazos grandes para poder cortarla en tiras bien pequeñas para usarlo para lomo saltado. Van a ver, el lomo saltado que vamos a preparar hoy va a salir bien rico. Ahora la corto por la mitad. Ahora la voy a cortar así en tiras para que se cocine rápida. Estoy cortando la carne así en el lado contrario de las líneas de la carne para que no nos cueste mucho en masticarla. Así, el lado contrario de las líneas de la carne. Así voy a cortar toda la carne. También vamos a hacer papas fritas bien fresca, bien crujiente para acompañar el lomo saltado. Por acá ya tengo todas las carnes ya bien cortadas y miren cómo se rompe facilito. Es por eso la corté en el lado contrario de las líneas de la carne. Ahora sí, vamos a empezar a cocinar la carne. Agrego un poquito de aceite de oliva en un sartén ya bien caliente. Ya vamos a empezar a poner la carne para que se empiece a cocinar. Esta carne va a tomar entre 12 a 15 minutos en cocinarse. Este plato es bien sencillo de prepararlo y no necesita muchas cosas para prepararlo y sale bien rico. Van a ver cómo va a quedar el lomo saltado bien delicioso. Por acá voy a empezar a cortar la cebolla roja. Para esta receta voy a usar una cebolla y media. Ahora estoy quitando la parte centro de la cebolla. Solamente voy a quedar con la parte más grande de la cebolla para poder cortarlas en tiras para que salga pareja. Y así va quedando la carne, ya se está empezando a cocinarse. Ahora sí, sigo con la cebolla, la corto así en tiras igualitas para que se cocinen parejas. Así va quedando la carne, ya está casi lista. Ahora la vamos a sazonar con un poquito de salsa soya, le agrego unas 2 cucharadas más o menos. Ahora le agrego una cuchara de salsa oyster o salsa de ostión para darle más sabor. Ahora le agrego el caldo de res para que la carne salga más jugosa. Ahora sí, le agrego la cebolla ya bien cortadas, la cebolla roja que recién cortamos. Empiezo a sazonarla con un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta negra para darle más sabor. Mire cómo se va quedando la carne ya cocinándose. Ahora le agrego un chorro de vinagre blanco para que agarre más sabor y que la carne salga más jugosa. Vamos a dejar la carne que se termine de cocinar. Ahora sí, voy a empezar a cortar la pimienta roja. Esta pimienta la voy a cortar así. Le quito la semilla. Ahora lo voy a cortar por la mitad. Ahora lo voy a cortar en tiras bien delgaditas para agregarla junto con la carne, con la cebolla para darle más sabor. También para darle un lindo color al lomo saltado que estamos preparando hoy. Ahora sí, aquí va las pimientas recién cortadas directo en el sartén para que se empiece a cocinar junto y se junte todo el sabor en el sartén. Por acá voy a empezar a cortar unos 3 tomates. Voy a quitar la parte central del tomate para quedarme con solamente la parte exterior o la cáscara del tomate. Así voy a cortar todos los tomates que voy a usar para el lomo saltado. Luego lo voy a cortar así en tiras bien delgaditas para agregarlo en el sartén donde ya se está cocinando la carne con la cebolla para darle más sabor todavía. Así voy a cortar todos los tomates en tiras. Un saludo para toda la gente de Perú que están viendo este video.
Por acá ya tengo una olla con arroz cocinándose que vamos a usar para el lomo saltado. Por acá ya tengo papas también que vamos a usar para hacer las papas fritas. Esta papa la estoy cortando así en tiras. Esta papa la estoy cortando 1 centímetro a cada lado y de largo unos 4 a 5 centímetros. Por acá vamos a seguir con la carne. Le agrego los tomates que cortamos en tiras para que se empiece a cocinarse junto con las carnes y la cebolla para que agarre todo el sabor. Ahora le agrego un poquito de cilantro fresco para darle más sabor y más color todavía. Este lomo saltado se está quedando bien rico. Ahora sí, el lomo saltado ya está listo. Mire cómo se ve la carne ya bien cocinada, bien jugosa. Por acá ya tengo las papas fritas también, bien caliente, bien crujiente. Mire cómo se ve el color que agarró. La verdad, la comida que estamos preparando hoy se está quedando bien rico. Le agrego un poquito de sal. Ahora voy a mezclar todas las papas para que todas las papas agarren la sal. Y así quedó la papa bien crujiente. Por acá ya tengo un plato. Voy a poner un poco de arroz. Y aquí va el lomo saltado. Bien caliente, bien cocinado, bien jugoso. Y mire cómo se va quedando el plato. Le agrego un poquito de jugo para darle más sabor a la carne. Ahora sí, aquí va la papa frita, bien crujiente que recién freímos. Y le agrego un poquito de cilantro fresco encima para darle más sabor y más color. Y mire cómo se ve el plato de lomo saltado, recién cocinado. Y las papas bien crujientes y el arroz blanco bien rico que cocinamos hoy. Para todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver mis videos. Si les gustó el video, no se olvide de suscribirse o dejar sus comentarios qué les pareció. Y muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.